Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de circuitos? Hoy vamos a hablar de los circuitos trifásicos. Vamos a hacer un ejemplo de una carga conectada en delta y una carga conectada en Y. Vamos a empezar con el ejemplo de la carga conectada en Y. Entonces vamos a leer lo que está aquí, el enunciado del problema, para mirar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, un sistema trifásico balanceado con una tensión de línea de 300 voltios se suministra una carga balanceada conectada en Y con 1200 vatios a un factor de potencia adelantado de 0.8. Determine la corriente de línea y la impedancia de carga por fase. Entonces es necesario tener los conceptos de potencia activa, voltaje RMS, factor de potencia que vimos en el video anterior, y vamos a meter algo nuevo, comprender qué es la tensión de línea. Para saber qué es tensión de línea, vamos a decir que la tensión de fase, ustedes ven que aquí hay un neutro donde están las tres fases conectadas y un neutro. Vamos a decir que la tensión desde el punto de la fuente positiva hasta el neutro es el voltaje de fase, pero desde un punto positivo de una fuente hasta el otro punto positivo de la otra fuente le vamos a llamar a eso voltaje de línea. Entonces, como verán en el dibujo, desde A mayúscula hasta C mayúscula, ese es voltaje de línea. Lo mismo que desde C mayúscula hasta B mayúscula, lo mismo que desde B mayúscula hasta A mayúscula. Nosotros también vamos a tener que en un sistema trifásico balanceado conectado en YY, las corrientes de línea van a ser entonces igual a las corrientes de fase. ¿Cuáles son las corrientes de fase? La corriente que va directamente sobre la carga. Entonces, voltaje de fase sobre la impedancia va a ser igual a la corriente de línea y de fase cuando están conectados en Y. La tensión de fase es, siempre va a haber una expresión relacionada con raíz de 3 que me dice, por ejemplo, que el voltaje de línea siempre va a ser igual a el voltaje de fase por raíz de 3, como lo están viendo acá. Entonces quiere decir que la tensión de fase es 300 sobre raíz de 3 y la potencia por fase corresponde a, o sea, vamos a decir que si la potencia total es 1200 vatios, la potencia que consume la fase va a ser 1200 dividido 3. Entonces le vamos a llamar a eso que consume 400 voltios. De tal manera que vamos a determinar la corriente de línea a partir de la expresión de potencia activa que habíamos visto en el video antes citado. ¿Sí? Entonces esa expresión yo las dejo aquí, vean, aquí la pueden observar en el recuadro. Entonces, como es el caso de las cargas conectadas en Y, la corriente de línea es la misma corriente de fase. Pues despejando ahí la corriente de línea, observamos que tenemos que la corriente de línea es 2.89. La impedancia de cada fase está dado. Impedancia es siempre voltaje de fase sobre corriente de fase o corriente de línea. En este caso es el mismo por estar conectados en Y. Es 300 raíz de 3 sobre 2.89. La impedancia es de 60, por lo menos la magnitud es de 60 ohmios. Vamos a hablar ahora de la conexión en delta. La conexión en delta supone que el voltaje, ustedes ven el voltaje de la carga, se dan cuenta que el voltaje de la carga es del mismo punto desde A mayúscula hasta C mayúscula. Eso quiere decir que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, pero con la corriente no pasa igual. La corriente de fase siempre va a ser la corriente que circula por la carga y la corriente de línea es la que va por los cables. Entonces se tiene la misma relación. La relación existente ahí es que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Lo pueden ver aquí de esta forma. Esta corriente de fase se suma con se suman las dos y me queda entonces la corriente de línea, que es raíz de 3 veces la corriente de fase. Entonces aquí vemos las corrientes de fase, siempre son voltajes de línea sobre impedancia, esas son las corrientes de fase. Ustedes ven que la corriente de línea pues se saca siempre de forma vectorial con las corrientes de fase. Esa corriente de fase es raíz de 3 veces la corriente de línea.
Eso es la conclusión que llegamos a las corrientes conectadas en delta. Entonces, para que quede bastante claro, vamos a hacer esta observación. Si la carga está conectada en delta, entonces resultan indistinguibles la tensión de fase y la de línea, aunque la corriente de línea es mayor que la de fase por un factor de raíz de 3. Sin embargo, con una carga conectada en Y, la corriente de fase y la corriente de línea se refieren a la misma corriente y la tensión de línea es mayor que la corriente de fase por un factor de 3. Esto es para tener en cuenta. Entonces vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Determinar la amplitud de la corriente de línea de un sistema trifásico con una tensión de línea de 300 voltios que suministra 1200 vatios a una carga conectada en delta a un factor de potencia de 0.8 retrasado. Entonces, ¿qué tenemos que ver inicialmente? Otra vez nuestra expresión que define cuál es la potencia activa. Entonces aquí la vemos. Sabemos que en una carga conectada trifásica la potencia total es 1200, luego la potencia por fase es 1200 dividido 3, los 400 que tenemos acá. Luego despejamos la corriente de fase, tenemos que es 1.667 amperios, y la corriente de línea es nada más y nada menos que la raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase, nos da 2.89 amperios. También tenemos que hacer la siguiente observación. El factor de raíz de 3 no solo relaciona las cantidades de fase y de línea, sino que aparece también como una expresión útil para la potencia activa total consumida por cualquier carga trifásica balanceada. Si se supone una carga conectada en Y con un ángulo del factor de potencia θ, la potencia activa tomada por cualquier fase está dada por potencia por fase, entonces ya saben que es voltaje de fase, corriente de fase por el coseno de θ. Coseno de θ es el factor de potencia. Es igual, como saben que la corriente de fase es igual a la corriente de línea, entonces voltaje de fase por corriente de línea por coseno de θ. Pero ¿qué es el voltaje de fase en una carga conectada en Y? El voltaje de línea sobre raíz de 3. Ahora también tenemos que la potencia activa total, es decir, toda la potencia trifásica es 3 veces la potencia por fase. Eso quiere decir que si yo multiplico 3 por la potencia por fase y hago la respectiva racionalización, si se acuerdan del tema de racionalización, pues me queda raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de θ. Lo mismo pasa cuando tengo una carga conectada en delta, porque la potencia total es voltaje de fase, corriente de fase, coseno de θ. Pero el voltaje de fase es igual al voltaje de línea en una carga conectada en delta. Entonces voltaje de línea, corriente de fase por coseno de fase. Y la corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Si multiplicamos esto por 3, entonces nos queda el factor raíz de 3 por voltaje de línea, corriente de línea, coseno de fase. Entonces o tenemos esa expresión que tenemos ahí o la que se muestra aquí en este recuadro. Esta es una resumen hecho en una tabla de lo que hemos visto. Si quieren le pueden tomar una foto para que lo tengan ahí presente siempre, cómo son las cargas conectadas en Y y cómo son las cargas conectadas en delta. También vamos a decir que nosotros podríamos conectar una configuración de una fuente del delta. Esto no es común, pues un ligero desbalance o desequilibrio, es decir, que una fuente ya no sea de 120 voltios, sino que sea de 123, de 125, en cualquier fase hace que circule en el triángulo una corriente excesiva. Entonces por lo general no se conectan fuentes en delta. También vamos a decir que cuando las cargas son balanceadas, quizá una buena forma de dejar la expresión es que la carga conectada en Y es igual a la carga conectada en delta sobre 3. Esta expresión vale la pena recordar. Y con esto terminamos este pequeño introducción a los circuitos trifásicos. Muy amables, muchas gracias.